Tema 9. Poblaciones y muestras. La población depende del problema planteado, por lo que puede ser un conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tienen una o varias características o atributos comunes. Tipos de poblaciones. Población finita es aquella en la que el número de valores que la compone tiene un fin. ¿Sí? Como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Un ejemplo es la población estática, que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad, ¿sí? Y esa población pues es finita, ya que por ejemplo aquí, como se ve en la imagen, pues está el número de personas, pero sí al final conocemos cuántas personas existen en esta población. Población infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin. El número de planetas que existen en el universo, ¿sí? Como el ejemplo que está aquí, como está en la imagen. C. Población real. Los componentes, elementos concretos, comprobables y de existencia real. Como por ejemplo las personas en edad laboral ubicadas en la Ciudad de México, ¿sí? Que sí las podemos contabilizar. Población hipotética. Está compuesta por cantidad posible de elementos o su número es hipotético y no es posible su comprobación. Generalmente está relacionada a observaciones hipotéticas o referidas a rasgos psicológicos de las personas. Por ejemplo, miedo que sienten las personas durante un secuestro. O sea, no podemos saber qué es lo que está realmente sucediendo, solamente podemos pensar lo que podría suceder. O el nivel de felicidad de unas personas al obtener su primer empleo. Población estable. Se denomina crecimiento cero de la población o crecimiento poblacional cero o crecimiento nulo de la población. Ejemplo, en demografía, aquella población en la que al menos durante 2 periodos de tiempo distintos se mantiene estable, como vemos en la gráfica, o sea, prácticamente no hay cambios y en ambos periodos se ve exactamente igual, o sea, no hay una variable que nos genere un cambio entre ellos. Población inestable es la que contiene los valores en constante cambio. En teoría, todas las poblaciones son inestables porque todas están en constante movimiento. Por ejemplo, son consideradas inestables aquellas que presentan bruscos movimientos debido a diversos factores. Aquí en la tabla, en la gráfica, perdón, se ve como no lleva un comportamiento general, sino que va teniendo diferentes situaciones que van generando este comportamiento como en zigzag y después decreciendo. Poblaciones aleatorias es la que representa cambios en sus valores debido al azar, sin que exista una causa aparente. Son como las variaciones en el contenido de ciertos productos envasados, o sea, simplemente es algo que sucede al azar en la muestra. Sí, como vemos aquí, no sabemos cómo se va a comportar la población. Población dependiente es la que cambia sus valores debido a una causa determinada y medida. La dependencia puede ser total, por ejemplo, el incremento de las ventas provenientes de un mayor gasto en publicidad. Esta última influencia no es tan representativa, pero sí en algunos casos influye en que si hay mucha publicidad, pues el producto o la venta de ese producto va a aumentar. Población binomial es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una característica, por ejemplo, presencia de ozono en el aire. Se le llama binomial porque podemos tener dos variables que se pueden relacionar y ver su comportamiento entre ellas, como aquí. El ozono que está presente en el aire, vemos cómo se comporta en ella. Población polinomial es la que tiene varias características que deben ser definidas como medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos del posgrado. Por ejemplo, aquí ya entran más variables que se están analizando para esa población, ¿sí? Entonces, aquí esta población de personas, pues lo que se va a estar midiendo a lo mejor es la inteligencia, aquí dice que la obediencia, pero también podría ser la altura o los pesos. Muestra.
Debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la población, ¿sí? Entonces se toma de la población que tenemos, se toma una muestra representativa que tenga las características básicas de esa población, o también se le puede conocer como subconjunto. Hay 3 tipos comunes de métodos de muestreo. Estos son el muestreo simple, doble y múltiple. El muestreo simple toma solamente una muestra de una población dada para el propósito de inferencia estadística, puesto que solamente una muestra es tomada. El tamaño de este debe de ser lo suficientemente grande para extraer una conclusión. Una muestra grande muchas veces cuesta demasiado dinero y tiempo. Y una vez que se tiene la muestra, podemos concluir, a esto se le puede llamar inferencia, podemos inferir en el comportamiento de la población de acuerdo a la muestra que hemos tomado. Muestreo doble. Cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo, debe usarse una segunda extraída de la misma población, por lo que 2 muestras son combinadas para analizar los resultados. Este método permite a una persona trabajar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y tiempos. Esto es que si tomamos una muestra y esta no nos sirve para hacer el estudio, entonces tendremos que volver a tomar otra muestra. Si la primera arroja un resultado definido, la segunda no es necesaria que se tome. Muestreo múltiple. El procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requeridas para llegar a una decisión es más de 2 muestras, ¿sí? Entonces, en esta, si la primera muestra no nos arroja los datos que estábamos esperando, entonces hay que tomar una segunda o una tercera. Los elementos de una muestra pueden ser seleccionados de 2 maneras diferentes, basándose en el juicio de una persona, seleccionadas aleatoriamente, esto es al azar, o también es importante diferenciar el muestreo del censo, el cual se define como la enumeración completa de todos los elementos de la población de interés. Entonces, la idea de ver cómo seleccionamos la muestra es importante porque recuerden que tiene que ser representativa de la población. Entonces, ya sea que pueda ser dándoles un número a las personas o solo porque el observador las selecciona, o de una forma al azar o aleatoria. Función de las muestras y poblaciones. La muestra es un conjunto de datos con el objeto de estudiar o inferir características de una población o modelo estadístico. La población es un conjunto de objetos, individuos, elementos o eventos con determinadas características. A menudo se obtiene una muestra de dicha población, es decir, un subconjunto representativo. La función de la muestra y población está determinada por el caso de estudio, así como la hipótesis que se desea comprobar para realizar un análisis estadístico. Necesidades de una muestra representativa. La importancia de una buena muestra radica en que a partir de esta muestra se pueden hacer inferencias sobre las características de toda la población, es decir, que se pueden obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional, por lo que la muestra debe ser representativa, lo cual es la primera característica indispensable de una buena muestra. La representatividad, es decir, los elementos de la muestra no deben de tener atributos especiales que los diferencien del resto de la población, porque de ser así, no representarían en su total los elementos de la muestra. Estadísticas y parámetros. Parámetros poblacional. Cantidad que se obtiene a partir de las observaciones de las variables y sus probabilidades, y que determina perfectamente la distribución de esta, así como las características de la población. Son números reales, constantes y únicos. Son las medidas o datos que se obtienen de la población, es decir, simplemente es el valor poblacional de las características de una población. Por ejemplo, la media o la varianza. Parámetros muestrales. Son resúmenes de la información que nos determinan la estructura de la muestra. No son constantes sino variables, aleatorias, pues sus valores dependen de la estructura de la muestra, que no es siempre la misma. Como consecuencia del muestreo aleatorio, a estas variables se les llaman variables estadísticas. Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución estadística. Estos sirven para sintetizar la información dada por tablas o por gráficas. Tipos de parámetros estadísticos. Principalmente se habla de 2 tipos. Medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, y medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza. Como vemos en la imagen,
Aquí están las medidas de tendencia central, que algunas veces coinciden todas en el centro y hay otras que no, dependiendo de cómo esté la gráfica. Y las medidas de dispersiones, cómo a través del eje de las X se van moviendo estas variables, ¿sí? Entonces, la dispersión puede ser hacia arriba o hacia los lados. Tienen que contestar el cuestionario 2 con el documento que ya tienen, hacer la actividad 2, ver estos 2 videos pequeñitos, contestar las preguntas, y una vez que terminen esto, subirlo a la plataforma de Brightspace, guardarlo en PDF para que tengan su evaluación del día de hoy.